Hola, en esta ocasión estamos con Teresa Alonso del Instituto Cervantes de Dublín y con ella vamos a hablar sobre observación de clases. Hola, Teresa. Hola, ¿qué tal, Cristina? Bien, vamos si te parece con la primera pregunta que teníamos preparada. En tu opinión, ¿qué papel ocupa la observación de clases en las prácticas docentes? Pues para mí la observación es la clave, es la piedra angular. Con la observación es con la que recogemos todos los datos que luego vamos a poder comentar en la sesión de retroalimentación. Además, estos datos creo que es importante intentar apuntar todo lo que podamos y sobre todo datos muy objetivos y con muchos ejemplos, para no quedarnos luego después en impresiones, en a mí me ha parecido o yo creo que estabas nervioso, sino decir, cuando has dicho patatín, 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 ¿qué querías decir o por qué lo has dicho así? Así que para mí es esencial. Muy bien. ¿Podrías describir en pocas palabras cómo ha sido tu experiencia en relación con la observación de clases? Ujú. Bueno, yo he observado a compañeros y también he observado a profesores en formación y en ambos casos ha sido muy, muy, muy satisfactoria la experiencia. Me parece interesante porque siempre se aprende del compañero y del profesor en formación, se aprende de su estilo, de sus técnicas, de cómo actúa en clase y también se aprende porque nos plantea preguntas a nosotros mismos, de ¿y esto yo lo hago así? O qué curioso, nunca me he planteado que se podía hacer de otra manera. Eh, Así que me parece pues una de las mejores herramientas de formación, la observación. Muy bien. Has hablado de tus experiencias cuando tú has sido observadora. ¿En alguna ocasión has sido también observada por formadores o por colegas? Sí, he sido observada por formadores, por compañeros y por profesores en formación, o sea, todo el abanico, y por jefe de estudios también. Eh, y bueno, pues mentiría si te dijera que no me pongo un poco nerviosa al principio, que me da siempre un poco de respeto el primer momento, pero luego una vez que empiezo a dar la clase se me olvida completamente que está ahí el observador. Eh, bueno, se me olvida siempre y cuando el observador esté sentado en una esquina y observe de forma discreta, pero nunca he tenido ningún problema. Muy bien, una pregunta solo. En esta hablabas, decías que, digamos, te sincerabas con nosotros, decías que no ibas a negar que un poquito nerviosa te ponías. ¿Te ocurre esto también cuando tienes a un profesor en formación observándote? Eh, bueno, es que siempre cualquier elemento un poco nuevo siempre me pone algo nerviosa. Lo que creo que es importante es calmar los nervios de los alumnos, porque ellos sí que son los que se ponen muy nerviosos, porque piensan que les están observando a ellos. Entonces yo siempre empiezo la clase explicando que hay una o dos personas observando, que no se preocupen, que me están observando a mí, que están observando lo que sucede en el aula, que van a estar tomando notas, pero que no les están evaluando a ellos. Y, y ya te digo, pues sí, siempre me pongo nerviosa, aunque sea un profesor en formación, pues porque no es lo normal. También me pongo nerviosa cuando empiezo con un grupo nuevo sin que me observen, o sea que Muy bien. sí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sí. Cuando un profesor en formación te observa, ¿qué esperas que este profesor aprenda de la observación o qué esperas que saque de la observación? Bueno, pues siempre previamente hay una reunión antes de la observación, no se entra a pelo. Entonces, siempre en la reunión yo le explico al profesor que me va a observar cuál es mi plan de clase, bueno, y dependiendo de si es un compañero, si es un profesor en formación, le puedo dar más o menos detalles sobre por qué voy a hacer tal actividad o por qué la voy a hacer así. Entonces, cuando el profesor en formación me está observando,
lo que quiero es que vea traducido a la práctica el plan de clase que tiene escrito delante, pero también me parece muy importante y muy útil para él ver cuando hay imprevistos, cuando la clase no sale como uno tenía preparada, pues por un imprevisto o porque los alumnos te llevan por otra parte sus necesidades y entonces a veces hay que cambiar el rumbo a mitad de la clase. Entonces eso también me parece interesante porque luego el alumno, siempre luego en la retroalimentación, el alumno, quiero decir, el profesor en formación, pues te dice, ay, he visto que esta actividad la has alargado, o he visto que esta parte no la has hecho, o he visto que lo has explicado porque te lo ha preguntado un alumno. Entonces, creo que eso también es muy bueno para el alumno, para el profesor en formación, para el Muy bien. observador. Entonces, entiendo que normalmente las observaciones que te hacen los profesores en formación, el foco fundamental está en la materialización del plan de clase en el aula, ¿no? Y cómo a partir de él luego pueden surgir decisiones que no se habían tomado, pero ¿no? Que las tomas de manera interactiva, ¿no? En el aula. Ujú. Sí, bueno, yo creo, a ver, normalmente la primera observación es más holística, más que nada. Y además los profesores en formación suelen venir con preguntas, con dudas. Por ejemplo, mi última tutoranda tenía interés por la pronunciación, pero cuando vieron la primera sesión cambiaron sus intereses y dijeron, pues ahora nos vamos a centrar en la corrección de errores y en las transiciones Mm. entre actividades. Entonces, ya te digo, primero es más holística, pero sí, yo creo que al profesor en formación le interesa mucho el plan de la clase, es lo que les suele preocupar, el plan de la clase, el tiempo, las instrucciones, cómo se dan, el lenguaje del profesor, sobre todo en niveles más bajos. Y para esas observaciones más focalizadas en un tema, los profesores en formación utilizan algún instrumento, les ayudas a seleccionar esos instrumentos. Sí, yo tengo utilizo unas plantillas que me proporcionaron en el máster del Centro de Formación de Profesores, Elena Verdía, y entonces, bueno, hay plantilla de observación holística, hay varios modelos y también hay plantillas pues por ámbitos, pues de corrección de errores o turnos de palabra o dinámicas, ¿no? Entonces, eso es lo que suelo utilizar. El folio en blanco, bueno, puede estar bien en una observación holística, pero me gusta más observar con una serie de preguntas, me gusta dirigirlo un poco más, tanto cuando observo como cuando me observan. Ujú. Y sin embargo, cuando la observación, cuando tú eres la observadora y estás observando a un profesor en prácticas, porque esté a lo mejor impartiendo algún fragmento de una clase entera, ¿qué buscas en esas observaciones? Pues busco sobre todo preguntas que les voy a rebotar, cuestiones que les voy a plantear. Por ejemplo, ¿por qué has explicado esto así? ¿O por qué has puesto a los alumnos a trabajar en parejas? Luego también apunto cosas que me han gustado mucho y por qué. Y como te decía antes, siempre con ejemplos concretos, para que la retroalimentación no sea un simple, pues muy bien, me ha gustado mucho. O pues no me ha gustado. No, hay que explicar lo que ha salido bien, por qué ha salido bien y los ejemplos de cuándo ha salido bien y las cosas que a lo mejor habría que cambiar o replantear, pues también hay que dar una serie de, ¿cómo decirlo? Pues no sé si de ejemplos o bueno, sí, situaciones particulares específicas para que el Eh, profesor luego pueda volver a ellas y decir, ah, ya sé lo que estás diciendo. y en esas observaciones, ¿utilizas también algún tipo de instrumento? Sí, uso las mismas plantillas de observación
que me dieron en el máster. ¿Y el Ujú. foco, cómo lo seleccionas? ¿Qué plantilla utilizas? ¿Cómo seleccionas el Pues foco? normalmente, igual que cuando ellos me observan a mí, empiezo con una observación holística y después, en la sesión de retroalimentación, suelo preguntarle al profesor observado qué aspecto quiere que le observe. Muy Creo que bien. eso es importante, Ujú. que sea el profesor Eh, observado el que diga, me gustaría que observes esto. Estupendo, sí, está clarísimo. En la siguiente pregunta nos gustaría saber, aunque ya has avanzado alguna idea, ¿cómo te preparas para la observación? Cuando soy observadora o cuando soy Sí, observada. cuando eres observada, perdón, sobre todo. Bueno, cuando soy observada, una cosa muy importante es preparar una clase normal y no preparar una clase con fuegos artificiales para epatar a los observadores. Porque además los alumnos, si haces una cosa que no es como lo que haces normalmente, lo pillan, que es algo raro. Entonces, lo primero, dar una clase, o sea, preparar una clase normal. Luego, una reunión previa con los observadores en la que explico lo que voy a hacer, cuál es el material. También para mí es muy importante, siempre le proporciono todo el material al observador, fotocopias, tarjetas, todo. Y también le doy mi plan de clase. Le doy un plan de clase bastante detallado, así como mi plan para mí puede ser solo un guión, porque yo ya sé si veo fiesta, ya sé qué actividad es y cómo voy a hacerla y la dinámica y todo. Bueno, a ellos les doy un plan un poco más detallado. Y entonces en la reunión previa explico cuál va a ser el plan, cómo lo voy a hacer, el objetivo de cada actividad y una vez que llegan a clase, pues siento al observador o a los observadores en una esquina y le explico a los alumnos eh, pues que son unos compañeros que me están observando a mí y pues así empieza. Lo que sí que hago a veces cuando me están observando, sobre todo si me observan profesores en formación, es a veces mientras mis alumnos están haciendo una actividad o algo, yo me hago como unos pequeños apuntes de, ay, explicarles por qué cambié esto o explicar por qué alargué la actividad para después en la reunión de retroalimentación que no se me olvide. Muy bien. ¿Crees que hay algo más sobre este tema que te gustaría incluir, que te gustaría Ah, contarnos? pam, 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 pam. Pues, bueno, me preguntabas que qué me hacía pensar que la observación ha sido productiva y creo que una sesión de observación productiva siempre deriva en muchas preguntas por parte del observado y del observador. Preguntas, luego, como te decía, datos con ejemplos claros y creo que una observación también es positiva cuando el profesor observado se siente a su aire, está tranquilo y los alumnos también están metidos en la dinámica de la clase y sin darse cuenta de que hay un observador. Muy bien. Así que para mí eso es productivo. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa. Eh, Seguramente todo lo que nos has contado y tu experiencia va a ser de gran valor en este curso de formación de tutores. Por supuesto. Mucha suerte con tus próximas tutorizaciones y sobre todo hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Cristina. Adiós. Adiós.